Hola a todos, bienvenidos a mi curso de español. Yo soy Dana y en este video explicaré con ejemplos unas de las expresiones más utilizadas en español. Las expresiones de un idioma representan su riqueza. Conocer las expresiones idiomáticas, es decir, específicas al idioma, mejora enormemente nuestras competencias lingüísticas y nos acerca a un nivel auténtico del idioma. Así que empecemos. Una de las expresiones más utilizadas en español es tomarle a alguien el pelo y significa reírse o burlarse de alguien, jugar a alguien una mala pasada. Veamos unos ejemplos con esta expresión. Escucha, María, no estoy dispuesto a que me tomes el pelo todo el tiempo, sobre todo cuando tengo tanto trabajo. Otro ejemplo. Mamá, Juan me ha dicho que los helados de la nevera están hechos de brócoli. Y tú lo has creído. Estaba tomándote el pelo. Una otra frase. No creas nada de lo que dice Carlos. ¿No ves que te está tomando el pelo? Otro ejemplo. Mi abuelo solía decirme que cuando él era joven tenía que caminar 10 kilómetros para ir a la escuela todos los días. Creo que me estaba tomando el pelo. Nadie camina tanto para ir a la escuela. Cuando le pedí a mi compañero de trabajo que me prestara su lápiz, me dijo que costaba $100 usarlo por 5 minutos. Claro, me estaba tomando el pelo. Siempre hace ese tipo de chistes. Durante la fiesta de cumpleaños, alguien le dijo a Pedro que había un elefante en el jardín trasero. Todos rieron cuando Pedro salió corriendo a comprobarlo, ya que sabían que solo le estaban tomando el pelo. La expresión meter la pata significa cometer un error o hacer algo inapropiado. Es una expresión coloquial que se utiliza para indicar que alguien ha cometido un error pequeño o significativo o ha hecho algo incorrecto, generalmente de manera involuntaria. Implica cometer una equivocación que puede tener consecuencias negativas o embarazosas. Y ahora, unos ejemplos. Mi amigo metió la pata al olvidar el cumpleaños de su novia. Ahora está tratando de remediarlo con un regalo especial. Otro ejemplo. El empleado nuevo metió la pata al enviar un correo electrónico confidencial a la persona equivocada. Fue una situación embarazosa para todos. Otro ejemplo. La presentadora de televisión metió la pata al equivocarse del nombre de un invitado durante una entrevista en vivo. Otro ejemplo. Ana metió la pata al compartir un secreto que le habían confiado. Ahora sus amigos ya no confían tanto en ella. La actriz metió la pata al revelar el final de la película antes de su estreno. Los fanáticos se molestaron y boicotearon la película. Me disculpo por meter la pata en la reunión de ayer. No fue mi intención ofender a nadie con mis comentarios inapropiados. Jorge metió la pata al decir un chiste inapropiado en una reunión de trabajo. Nadie se rió y la atmósfera se volvió tensa. La expresión hasta el tope se utiliza para indicar que algo está completamente lleno o saturado,
sin capacidad adicional, ha alcanzado su capacidad máxima. El tope se refiere a un punto máximo o límite. Unos ejemplos. El estadio estaba hasta el tope durante el concierto de la banda famosa. No cabía ni un alma más. Otro ejemplo. La sala de espera del médico está hasta el tope de pacientes. Hay gente esperando incluso en los pasillos. Y otro ejemplo. En pleno verano esta playa está hasta el tope. Apenas puedes encontrar un lugar para poner tu toalla. El parque de atracciones estaba hasta el tope durante las vacaciones escolares. Todos querían disfrutar de los juegos y espectáculos. La tienda de juguetes está hasta el tope de clientes durante la temporada navideña. Como podemos notar, la expresión hasta el tope es muy frecuente con el verbo estar, porque indica una situación temporal. Pero puede aparecer también con el verbo ir. Veamos los ejemplos. El tren iba hasta el tope durante la hora punta. Apenas podíamos movernos en el vagón. Otro ejemplo. El metro va hasta el tope de pasajeros. No quedan más asientos vacíos. Como podemos notar, la expresión hasta el tope puede aparecer con el verbo ir, sobre todo cuando describimos la saturación de un medio de transporte. Pero esta expresión puede aparecer naturalmente con otros verbos. Por ejemplo, llenaron la sala de conferencias hasta el tope con invitados especiales para el evento. La manifestación atrajo a tantos participantes que la plaza quedó hasta el tope de gente. El barco turístico llevaba hasta el tope los pasajeros para hacer el recorrido por el río. Aquí termino este video. Espero que mis explicaciones y sobre todo los ejemplos os ayuden a entender mejor estas expresiones frecuentes en español. Os deseo un día estupendo. Hasta la próxima.